Revelado, la increíble verdad sobre mi marido que la policía descubrió tras una hora de dolor insensato. El día parecía radiante en Guadalajara, con el sol sonriendo y las risas de los niños resonando en el aire cargado de aromas de la comida callejera. Elena, con su delantal manchado de salsa, atendía su puesto de tacos, un rincón vibrante donde cada sonrisa de sus clientes le daba fuerza. Sin embargo, en ese instante, un escalofrío recorrió su espalda cuando dos agentes de policía se acercaron, interrumpiendo la atmósfera festiva. Su corazón se aceleró. ¿Qué puede pasar?, pensó, recordando la última vez que algo le quebró el alma, la muerte repentina de su esposo. Los agentes, serios, le pidieron que hablara con ellos. Elena sintió que sus manos se volvían frías, sudando bajo el delantal. Se preguntó, angustiada, si algo había pasado con los niños. Pero la respuesta la dejó boquiabierta. Habían recibido una denuncia anónima sobre su difunto marido. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar de manera dolorosa. Su amado esposo, el hombre que le prometió amor eterno, estaba implicado en algo oscuro y repulsivo. Su corazón se rompió en 1000 pedazos, mientras la traición se instalaba en su pecho. A su alrededor, el bullicio del mercado se fue apagando. La verdad resultaba más desgarradora que cualquier adiós. Con cada palabra que los policías pronunciaban, Elena sentía que la tierra se desmoronaba bajo sus pies. ¿Cómo pudo él, tan cercano, esconder un secreto tan monstruoso? Era como si el mundo que había construido cayera sobre su cabeza. Pero al recordar la risa de sus hijos, una chispa de determinación comenzó a brillar en su interior. No permitiría que el nombre de su marido la definiera a ella ni a ellos. A medida que el día se tornó más oscuro, Elena empezó a comprender que la lucha no era solo contra el legado de su esposo. Cada día que se apresuraba a servir tacos a su comunidad, cada bocado compartido, se convertía en una batalla en sí misma. Su puesto se transformó en un refugio, un espacio donde las historias de dolor y resistencia resonaban. La comunidad se unió, encontrando consuelo en sus palabras, en la calidez de los tacos que ofrecía. Aquellos con quienes compartía su sufrimiento estaban ahora a su lado, levantando su voz contra la injusticia. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Cada revelación sobre la red que había explotado a personas vulnerables la llenaba de rabia y confusión. La lucha por su propia identidad había comenzado. Por las noches, cuando sus hijos dormían, Elena se sentaba a la mesa. Su mente estaba en guerra. ¿Perdonar o buscar venganza? ¿Cómo podría dejar atrás el dolor? Su historia ahora se entrelazaba con la de tantos otros y eso le otorgaba poder. Finalmente, decidió que enfrentaría lo que había sido su vida. El camino no sería fácil, pero mientras la comunidad se mantenía fuerte, ella también lo haría. Un día se plantó frente a aquellos que habían causado tanto dolor, lista para reclamar lo que era suyo. Pero antes de tomar esa decisión, algo inimaginable cambiaría su vida, y su visión cercana de la tragedia, para siempre. ¿Qué verdad la haría y despojaría su mundo nuevamente? ¿Podrá Elena encontrar la paz en medio del caos? La pregunta quedó suspendida en el aire, dejando un hilo de tensión que prometía un desenlace emocionante. Elena no podía dormir. La noche se estiraba frente a ella como una sombra oscura, y su mente no dejaba de dar vueltas en torno a las palabras de los policías. Su esposo, el hombre que había compartido su vida, estaba envuelto en la niebla de un escándalo que no podía comprender. ¿Cómo había llegado a esto? Durante años, había visto en él solo amor y compañerismo. Sin embargo, ahora su rostro aparecía en cada página de periódicos, junto a una serie de infamias que la dejaban tambaleándose. Con los primeros rayos de sol, se levantó decidida. Hoy, su mente iba a encontrar respuestas. La comunidad la esperaba. Cuando abrió el puesto, el olor a maíz y carne asada le dio un leve alivio, pero sabía que algo en su interior había cambiado para siempre. Cada taco que preparaba se convertía en un símbolo de resistencia. En ese instante, se sintió envuelta en el abrazo de la gente,
un ejército silencioso que luchaba junto a ella, mientras le servía una clienta habitual, una mujer mayor llamada Doña Rosa. Sus manos temblaban ligeramente. Sin embargo, la mirada de Rosa le infundió valor. Elena, lo que sea que haya pasado, no dejes que eso cambie quién eres. Eres fuerte, y aquí estamos para apoyarte, dijo, su voz temblando por la emoción. Elena sintió con gratitud, sintiendo que aquellas palabras eran el traje de armadura que necesitaba. En medio de la jornada, un grupo de jóvenes se acercó. Habían visto las noticias, y su rostro se había convertido en un símbolo de lucha. Elena, vamos a organizar una marcha para pedir justicia, propuso uno de los chicos, su voz llena de energía. No podemos permitir que la memoria de tu esposo se ensucie. Haremos que el mundo escuche tu historia. La propuesta resonó en su pecho, un eco de esperanza que empezaba a abrirse camino entre sus dudas. Sin embargo, la noche devolvió a Elena la carga de la confusión. No podía dejar de pensar en cómo desenterrar la verdad detrás de las acusaciones. Había algo que la empujaba a profundizar. ¿Y si su marido había sido, en efecto, una víctima también? La posibilidad la aturdía. Necesitaba respuestas, y solo había un lugar al que podía dirigirse, el antiguo taller de su esposo. Con cada paso que daba hacia el taller centenario, el aire se sentía más pesado, como si cada ladrillo almacenara secretos olvidados. La puerta chirrió cuando la abrió, y el polvo danzó a su alrededor, revelando el pasado que había compartido con él. Alguna vez este lugar tuvo risas, pero ahora parecía un santuario de sombras. Lo que encontró dentro la dejó sin aliento. Un viejo archivo con documentos dispersos y fotografías de hombres que sabía que eran peligrosos se apilaba en el rincón. Elena revisó uno a uno hasta que un rostro le pareció conocido, un amigo de su esposo. La conexión la sacudió. ¿Qué estaba haciendo aquí?, se preguntó, el pulso latiendo con fuerza. Aquella imagen era la clave que le abriría nuevas puertas, pero a la vez le instaba a dar un paso más hacia el precipicio de la verdad. Mientras las piezas seguían encajando, un sonido resonó. La puerta del taller se cerró de golpe. Un escalofrío la recorrió, alguien había entrado. Su corazón latía desbocado, el aire se volvió denso. ¿Era un aliado o un enemigo? La siguiente revelación podría ser la que cambiaría todo para Elena, pero ¿estaba ella preparada para lo que vendría? Un silencio opresor llenó el taller mientras la figura se acercaba. Elena. La voz sonó resonante, pero familiar. ¿Sería esta la respuesta que tanto había buscado o el comienzo de otro dolor devastador? La tensión era palpable, y el mundo de Elena estaba a punto de volverse aún más complicado. Elena contuvo la respiración mientras se giraba lentamente para enfrentar a la figura que emergía de la oscuridad del taller. Sus ojos se encontraron con los de Mario, su esposo, cuya presencia a la vez le traía consuelo y caos. La angustia de semanas se convirtió en una mezcla de felicidad y confusión. Elena, tienes que escucharme, dijo él, su voz llena de urgencia. ¿Qué estás haciendo aquí? Pensé que estabas en problemas, exclamó, la incredulidad marcando cada palabra. Pero lo que vio en sus ojos era un reflejo de miedo y temor. Como si él también estuviera atrapado en la maraña de mentiras que se había tejido alrededor de su vida. Mario dio un paso adelante, su rostro pálido y sudoroso. No hay tiempo para explicaciones largas. Vengo a advertirte. Lo que están diciendo, no es lo que parece. Estoy siendo perseguido por algo mucho más grande que nosotros. Elena sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. ¿Qué? ¿Por qué no me dijiste nada antes? ¿Por qué no te entregaste a la policía?, preguntó, exigiendo respuestas, pero su voz ya se quebraba. La confianza que había construido en su matrimonio tenía grietas, y cada palabra de él era como un golpe. Mario se rascó la cabeza, angustia arrugando su frente. No podía. Ellos me hicieron una trampa. Hay hombres poderosos involucrados, no quería que te involucraras, pero ahora me han seguido. Estoy aquí porque necesito tu ayuda. Aún confías en mí, ¿verdad? Se encontró dudando. Las preguntas inundaban su mente. Las imágenes en su taller, sus rostros conocidos, las sombras detrás de las acusaciones. Sentía que cualquier cosa que él dijera podría ser una nueva mentira en esa espiral de angustia. Sin embargo, un pequeño hilo de esperanza todavía ardía en su corazón. La creencia de que, tal vez, su marido no era el villano que todos pintaban. Ten cuidado, Mario. ¿A dónde has estado?, preguntó,
tratando de mantener la calma, mientras su mente suplicaba respuestas. La confianza es un hilo delicado, y sus emociones estaban más desenfrenadas que nunca. Solo viendo cómo sus ojos se aguaban, Mario dio otro paso, acercándose a ella. Por favor, escucha. Todo gira en torno a esta foto que encontraste. Esta conexión, este amigo. Él sabía algo que no debió, y yo solo estaba intentando protegerte. Nunca quise que esto pasara. Elena sintió un frío recorrerle la columna. Había una verdad oculta en sus palabras, pero el miedo de saberla la detenía. ¿A quién tenemos que enfrentar?, preguntó con voz temblorosa, sus manos temblando mientras buscaba dentro de sí la valentía necesaria. Te lo diré, pero no aquí. Necesitamos salir de este lugar. El sonido de pasos fuera del taller rompió la tensión cargada. Alguien se acercaba. La ansiedad se apoderó de ellos de nuevo. Vámonos ahora, dijo Mario, tomando su mano, arrastrándola hacia la puerta. No puedo arriesgarme a que te lastimen solo por estar conmigo. Elena sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. El camino que tenían por delante estaba empapado de peligros, pero la voluntad de descubrir la verdad se encendió en su pecho como una llama. Sin embargo, al entrar en la luz del día, una figura se cernía en la distancia. Era alguien que conocía a alguien a quien nunca hubiera esperado ver allí. Elena. Espera. No deberías estar aquí, la voz grave resonó, cortándole la respiración. La respiración se detuvo en su pecho. ¿Era un amigo, un enemigo? La respuesta a esa pregunta podría definir su destino. Mientras la realidad se desvanecía en nuevas incertidumbres, otro capítulo de su vida comenzaba, y no había vuelta atrás. Elena se quedó paralizada. La figura familiar frente a ella era Rubén, su vecino y confidente de confianza. Sus pensamientos se agolpaban en su mente mientras luchaba por procesar la escena. ¿Qué estás haciendo aquí, Rubén?, preguntó, desconcertada, notando que la voz le temblaba. La tensión en el aire era palpable, una mezcla de miedo y confusión que hacía que el corazón le latiera con fuerza. Rubén dio un paso hacia adelante. No quería involucrarme, pero escuché rumores sobre Mario. Las cosas no son lo que parecen, Elena. Su preocupación lo hacía parecer más viejo, las arrugas en su frente acentuadas por el estrés de la situación. ¿Qué sabes tú de esto?, le exigió Mario, su voz más firme, pero el pánico era evidente en sus ojos. Era un juego de tensiones que parecía estar a un delicado punto de ebullición. Rubén desvió la mirada brevemente, como tratando de reunir el valor. Escuché que hay personas que están buscando a Mario. No sé por qué, pero he visto coches extraños cerca de tu casa. Te estaban vigilando. Elena sintió el frío en su estómago. ¿Por qué nunca me dijiste nada, Rubén?, preguntó, sintiéndose traicionada, a pesar de que sabía que él tenía sus razones. La lealtad entre vecinos, entre amigos, parecía estar en la cuerda floja. Quería protegerte, respondió Rubén, el dolor reflejado en sus ojos. Me temía que si te decía algo, la situación se complicaría aún más. Mario tomó la mano de Elena firmemente, como si eso pudiera devolverle la fuerza que se desvanecía. Tenemos que irnos, Rubén. No podemos quedarnos aquí. Esta conversación puede poner a Elena en peligro. Rubén miró a Elena a los ojos, buscando su aprobación. ¿Estás dispuesta a confiar en tu marido de nuevo? Esto podría ser una trampa. No sabemos quién está detrás de todo esto. La realidad de su doloroso dilema se imponía. En su corazón palpitaba el eco de la desconfianza, pero también la necesidad de descubrir la verdad. Rubén, necesito tu ayuda, murmuró, sintiendo que cada palabra le pesaba. No sé a quién más acudir. El cielo celeste parecía tornarse gris, y un nubarrón de inquietud los envolvía, pero había algo en ella que se negaba a rendirse. Está bien, dijo Rubén, forzándose a sonreír con una valentía que enflaquecía con cada segundo. Conozco un lugar seguro donde podemos hablar sin miedo a ser escuchados. Pero debemos movernos rápido. Elena sabía que su vida estaba a punto de dar un giro irreversible. Tomó aire, preparándose para lo desconocido que se avecinaba. Su corazón latía con una mezcla de temor y determinación cuando comenzaron a caminar. Mientras salían del taller, una neblina envolvía todo como un manto de misterio. Un pensamiento cruzó su mente como un relámpago: ¿podría la verdad ser más aterradora de lo que había imaginado? La inquietud crecía en su interior. La búsqueda de respuestas estaba comenzando,
Pero ¿a costa de qué y de quién? De repente, un grito resonó en la distancia. Un sonido crispante que la hizo detenerse en seco. ¿Es él? ¿Es Mario? Supo que debían irse. Las sombras parecían acercarse, y no sabían qué clase de amenazas ocultas acechaban en la oscuridad, pero una cosa era cierta, no podrían volver hacia atrás mientras aceleraban el paso. Elena se preguntó si la verdad la liberaría o la atraparía en un laberinto aún más peligroso. Todo lo que sabía estaba en juego, y la línea entre la confianza y la traición comenzaba a borrarse. Y en ese fugaz instante, se dio cuenta de que la última palabra aún no había sido pronunciada. Una decisión se acercaba, una revelación que decidiría su destino, abriendo una puerta que nunca pensaron cruzar. El caos estaba a punto de desatarse, y la tormenta previa a la calma ensombrecía el camino que tenían por delante. ¿Sería Rubén el aliado que necesitaban, o había algo más oculto en su lealtad? La neblina parecía tragarse el sonido de sus pasos, mientras Elena y Mario seguían a Rubén, quien avanzaba con un paso decidido, pero también cauteloso. El grito aún resonaba en sus oídos, como un eco aterrador que lo impulsaba a moverse más rápido. La urgencia los envolvía, un recordatorio constante de que no estaban solos en ese camino incierto. «Rubén, ¿dónde nos llevas?», preguntó Mario, su voz apenas un susurro. La preocupación en su rostro era palpable, y aunque Elena intentaba mantener la calma, su corazón se aceleraba con cada paso. «A un viejo almacén fuera del pueblo, es un lugar que usamos para escondernos en tiempos complicados», respondió Rubén. «No hay cámaras ni gente. Podremos hablar a solas». La oscuridad de la noche se cernía a su alrededor, como si el universo estuviera presionando sobre ellos, esperando una revelación. Elena luchó por comprender el juicio de Rubén. «¿Y cómo sabemos que esto no es otra trampa? ¿Quién nos garantiza que no hay más personas ahí fuera con intenciones de hacernos daño?». La desconfianza brotaba en forma de miedo en su voz. Sabía que la situación era tensa, pero cada pregunta sembraba más dudas. Rubén se detuvo y se volvió hacia ellos, su expresión era seria. «Elena, tengo un par de amigos que te pueden ayudar a entender lo que está sucediendo con Mario. No estoy buscando ponerte en peligro, estoy buscando protegerte». La sinceridad en sus ojos llenó a Elena de una mezcla de esperanza y temor. Mientras caminaban, una sensación de inquietud crecía dentro de ella. Recuerdos de momentos felices con Mario se entrelazaban con la angustia de la incertidumbre. ¿Qué pasaría si Rubén entregaba a Mario a aquellos que lo buscaban? Su mente chocaba entre la lealtad y el amor. Finalmente llegaron a un edificio anexo, cubierto de sombras, pero del cual emanaba una atmósfera de seguridad. Rubén empujó una puerta que chirrió, la luz del interior iluminó sus caras cansadas y preocupadas. «Vamos», dijo Rubén, «tenemos que hablar rápido». Los tres se acomodaron en el rincón más alejado, como si el mundo exterior pudiera escucharlos. La tensión era palpable, el aire denso. Elena tragó saliva, sus manos temblaban. «Rubén, cuéntame lo que sabes. ¿Por qué están buscando a Mario?». Con cada palabra que pronunciaba, una parte de ella sentía que se desnudaba ante la brutal verdad que estaba a punto de descubrir. «Mario no es quien dice ser», empezó Rubén, su voz temblorosa aunque firme. «No sé todo, pero he estado escuchando, hay cosas del pasado que no te ha contado». La mirada de Mario se oscureció, un nudo se formó en la garganta de Elena. «¿Qué cosas?», preguntó Mario, su rostro apenas iluminado por la luz tenue. La tensión de sus hombros era evidente, como una cuerda lista para romperse. Rubén los miró a ambos, como si midiera sus reacciones. «Algo relacionado con su familia. Algo que podría ponerte en peligro a ti, a los dos». Las palabras de Rubén resonaron en el aire, fragmentos de una verdad que comenzaba a tomar forma. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda, mientras un torrente de preguntas brotaba en su mente. ¿Qué había ocultado Mario? ¿Quién era realmente? Pero, por encima de todo, ¿podría seguir amándolo cuando la verdad saliera a la luz? Mientras la realidad comenzaba a sentarse, el sonido de un coche se detuvo fuera del almacén. Elena y Mario intercambiaron miradas de horror. La verdad inminente parecía más peligrosa que cualquier sombra amenazante. «Debemos irnos», murmuró Mario, su voz apenas audible. Pero Rubén, con un gesto decidido, lo sostuvo. «Queda por hablar algo más. La revelación que haré podría cambiarlo todo, pero eso también puede costarte más de lo que crees, Elena». Era un momento de inflexión.
Las luces del coche iluminando el interior ya no representaban una simple amenaza. Eran el preludio de un nuevo capítulo. La oscuridad se asomaba, y una elección crucial estaba a la vista. Elena respiró hondo. ¿Se atrevería a escuchar la verdad, aunque pudiera destruir todo lo que creía en su corazón? Y mientras esas preguntas la asediaban, la puerta se abrió de golpe, revelando una figura familiar que pudo desatar aún más caos en sus vidas. ¿Era el desenlace inevitable o un nuevo comienzo lleno de revelaciones que cambiarían para siempre su historia? El aire se volvió gélido, como si el tiempo se hubiera detenido en aquel instante. La figura que se asomó por la puerta iluminada era la última que esperaban ver. Era Clara, la hermana de Mario, con el rostro pálido y los ojos brillantes de una mezcla de miedo y determinación. Mario, tengo que hablar contigo ahora, dijo ella, su voz sonando quebrada pero urgente. No importaba qué más pudiera suceder, Clara se había convertido en el nuevo foco de la tensión que colisionaba en sus corazones. Mario se quedó inmóvil, como si las palabras de su hermana lo atraparan en una telaraña de recuerdos y emociones olvidadas. ¿Qué haces aquí, Clara? Su voz, apenas un hilo, cargaba con la sorpresa de haber visto a su hermana en medio de este caos. Clara se acercó un poco más, presionando los labios, como si contener palabras pudiera cambiar lo inevitable. Vine a advertirte. Ellos saben que estás aquí. No hay tiempo para explicaciones, solo tienes que irte. Elena sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. La revelación de Rubén, la verdad que parecía estar al alcance, se evaporaba con la llegada de Clara. Esto no era posible, ¿verdad? La familia de Mario siempre había sido un refugio seguro en su vida, ahora se convertía en una sombra amenazante que se cernía sobre ellos. ¿Quiénes son ellos?, preguntó Rubén con un tono cortante, sin poder desviar su mirada de la angustia en los ojos de Clara. Unos tipos peligrosos. Buscan a Mario desde hace tiempo. No sé cómo, pero tienen información. Te están buscando por algo que sucedió hace años. Su voz temblaba, pero Clara estaba decidida a proteger a su hermano a cualquier precio. ¿Algo que sucedió qué? La desesperación en la mirada de Mario le hizo sufrir a Elena, quien notó que la vulnerabilidad de él comenzaba a salir a la superficie. No era solo miedo hacia los que lo persiguieron, era un miedo que hablaba de un pasado que se creía olvidado. No puedo, no sé. Clara se detuvo, su mirada buscaba respuestas en la habitación, como si las paredes pudieran ofrecerle algún alivio. Escucha, Mario, el tiempo se nos acaba. El sonido de motores acelerándose afuera les recordó la inminente llegada de quienes estaban tras ellos. Elena sintió su corazón acelerarse aún más. Todo lo que había percibido como amor y confianza en Mario comenzaba a desplomarse en una maraña de confusión. Rubén, manteniendo la calma, se interpuso entre Clara y Mario. No hay tiempo para historias. Necesitamos un plan. Mario, si ellos te han encontrado, estarán aquí en minutos. No puedes quedarte más. Elena miró a Mario, su rostro en penumbra, reflejando el peso de todos los secretos. ¿Qué te está ocultando, Mario? ¿Qué es lo que realmente está pasando? Su voz temblaba, cada palabra emergía cargada de una mezcla de amor y traición. Lo siento. Mario cerró los ojos, apretando los dientes como si cada palabra le costara un sacrificio. No quería que te involucraras en este lío, hay cosas que nunca quise que supieras. La puerta detrás de ellos tembló, como un claro anuncio de que ya no había un lugar seguro donde escapar. En su mente, la verdad giraba, latiendo, deseosa de ser revelada. ¿Era el amor lo que los unía, o solo una ilusión construida sobre secretos y mentiras? Sin poder esperar más, Elena tomó el brazo a Mario. No podemos quedarnos. Tienes que confiar en mí. Si aún hay una oportunidad, debemos irnos ahora. Con su corazón latiendo desbocado, sintió que el destino no solo dependía de ellos, sino del desenlace de lo que aún desconocían. ¿Pero y Clara? Mario titubeó, mostrando su confusión ante la lealtad que una vez creyó incuestionable. Yo me encargaré de ella, dijo Rubén, decidido. Ustedes son la prioridad. Deben salir. Pero, Rubén. Clara intentó protestar. No hay tiempo. Vete con Mario, y no mires atrás. Suena un golpe fuerte en la puerta, y la urgencia se disparó. Con una decisión abrupta, Mario miró a su hermana. Confía en nosotros, Clara, y con un último vistazo hacia el oscuro exterior,
supo que su vida estaba a punto de cambiar. Para siempre. Fue entonces cuando la puerta estalló, dejando entrar la luz de afuera, como una advertencia que prometía caos. La figura que apareció en el umbral sacudió el suelo bajo sus pies, y una sensación de terror envolvió a todos. Los hemos encontrado. La realidad se desgarró y los secretos jamás contados estaban a punto de salir a la luz, mientras el silencio se convertía en un grito inminente que resonaría por siempre. ¿Quién era realmente aquel que había cruzado el umbral? ¿Qué significaba su presencia para la vida de Mario y la de Elena? La revelación estaba al borde de la explosión, dispuesto a cambiar todo lo que conocían. La figura en el umbral era un hombre de porte imponente, con una mirada que podía devorar la luz. Su cabello oscuro caía en ondas desordenadas sobre su frente, y su sonrisa era como el filo de un cuchillo. Mario, tanto tiempo, dijo con una voz profunda y temblorosa, que resonaba como una amenaza en el aire enrarecido. El corazón de Elena se detuvo por un instante. ¿Quién era? ¿Qué quería? Mario dio un paso atrás, su rostro tornándose blanco como el papel. No deberías estar aquí, Julián, respondió, la voz quebrándose a medida que las emociones afloraban. ¿No deberías estar aquí? A mí me parece que estás justo donde no deberías. Bueno, es un placer volver a ver a la familia, dijo Julián, dejando caer la última palabra con un tono burlón que desencadenó un escalofrío en la espalda de Elena. Clara se hizo a un lado, aterrorizada, mientras Rubén se colocaba en posición, como un escudo humano entre ellos y el intruso. ¿Por qué no te largas, Julián? Sabes que no tienes nada que hacer aquí, advirtió Rubén, pero su voz no tenía la convicción que pretendía. Qué valiente, ¿eh? Pero no te confundas, no he venido por ti. Vengo por él, dijo Julián, señalando a Mario. La tensión era palpable, un hilo de acero al borde de romperse. Esto no es lo que parece, murmuró Mario, su voz temblando. No tienes por qué hacer esto. No tengo. Pero, mira, ya que estamos aquí, ¿por qué no resolvemos algunos asuntos pendientes? Dijo Julián, acercándose un paso más, su mirada fija en Mario, una danza de antiguos recuerdos y resentimientos entrelazados. Elena sintió como la ansiedad la envolvía, balanceándose entre el deseo de proteger a Mario y el terror por la amenaza que Julián representaba. ¿Qué había hecho Mario en el pasado que lo llevaba a esta situación? Su mente rebosaba de preguntas que temía hacer, pero no había tiempo para la duda. Mario, necesitamos salir de aquí, gritó Elena, tomando su mano con fuerza. Ella sabía que el tiempo se agolpaba, y cada segundo contaba. Rubén, ¿qué podemos hacer? Solo debemos contenerlo. Si logramos hacer tiempo, podremos escapar, dijo Rubén, su mirada fija en Julián, evaluando sus opciones. No hay necesidad de huir, Mario, dijo Julián, cruzando los brazos y reclinándose contra el marco de la puerta. Todo lo que tienes que hacer es darme lo que te debo. Eso es todo. ¿Lo que le debes? La confusión y el miedo llenaron los ojos de Mario. No voy a darte nada. Eso fue hace años, y pensabas que te había salido con la tuya. ¿Salirme con la mía? No, querido hermano, solo he estado esperando mi momento y, sorprendentemente, aquí estamos. No creas que puedes ocultar el pasado. Siempre vuelve y ahora está de pie justo frente a ti, dijo Julián, incapaz de ocultar su satisfacción. El ambiente se tornó denso y peligroso, y Elena sintió que la habitación se cerraba a su alrededor. Cada palabra de Julián era un recordatorio del pasado oscuro de Mario que se erguía sobre ellos como una sombra. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que tienes que hacerle a Julián?, preguntó Clara, su voz temblando por el miedo. No podía entender cómo el círculo familiar se había tornado en una trampa mortal. Es un tema de mucho tiempo, Clara. Algo que creía olvidado, respondió Mario, su rostro reflejando una tormenta interna. Pero ahora está aquí y no tengo otra opción. El sonido de otro motor resonó en el exterior, interrumpiendo la tensa confrontación. Las luces se reflejaron en las ventanas, y una sensación de urgencia envolvió a todos en la habitación. Elena miró a Mario, el aliento entrecortado, y encontró en su mirada un destello de valentía. Es hora de que enfrentemos esto juntos, le dijo, mientras el eco de los motores crecía. No podemos permitir que el pasado decida nuestro futuro. Con una determinación renovada, Mario asintió, y por un momento, el miedo se hizo a un lado, dando paso a una frágil esperanza.
Pero antes de que pudieran hacer cualquier movimiento, la puerta trasera se estrelló contra el suelo, y otra figura emergió, las sombras iluminándose con su presencia. «Hola, hermano», decía una voz suave, pero cargada de promesas oscuras. «¿Listo para resolver algunos asuntos familiares?» El horror recorrió la habitación, y una nueva dimensión de incertidumbre se cernía sobre ellos. ¿Quién era este nuevo jugador en el tablero, y qué secretos estaba a punto de sacar a la luz? Mario y Elena, ahora con el peso del pasado en sus hombros, sabían que la verdad podría ser más devastadora de lo que jamás imaginaron. La figura que acababa de entrar era más delgada que Julián, pero su presencia era igual de intimidante. La luz brilló sobre su rostro esculpido, apenas iluminando una sonrisa que parecía burla y conmiseración a la vez. «Así que todavía estás jugando a ser una familia», dijo, observando a Clara, Rubén y, finalmente, a Elena. Elena sintió que se le helaba la sangre. «¿Quién eres tú?», preguntó, aunque una parte de ella sabía que la respuesta podría ser desgarradora. El hombre se inclinó un poco hacia adelante, una mirada casi divertida en su rostro. «Soy Mateo, y creo que es hora de que Mario y yo hablemos sobre algunos viejos asuntos, que parece que no han sido resueltos». El nombre lo dejó atónito, como si una puerta pesada se hubiera abierto de golpe en su mente. Mario retrocedió, su aliento se volvió irregular. «¿Mateo? No, no puedes estar aquí. Tú no tienes idea de lo que hice». «Claro que lo sé, Mario. Pero no creo que quieras hacer el papel de inocente. Ha pasado demasiado tiempo, y hay cuentas que saldar», interrumpió Mateo, su tono serpenteante. Elena sintió que la angustia la ahogaba. «¿Qué cuentas? ¿Qué has hecho, Mario?» Su voz se quebró mientras buscaba sus ojos. La lluvia comenzaba a golpear las ventanas, al igual que su creciente pánico. «No te preocupes, Elena», dijo Mario, intentando transmitir calma sin conseguirlo. «Esto no es lo que parece. Realmente no hay nada que resolver», pero su mirada perdida delataba la verdad, la negación ya no era suficiente. «¿Realmente creías que podrías esconderte de mí? Yo siempre he sido el hermano que pagó el precio de tus decisiones, mientras tú vivías en esta burbuja de falsa tranquilidad», rugió Mateo, mientras su voz resonaba en la estancia como un trueno. «Es hora de que todos sepan la verdad». Rubén se adelantó, su valor haciéndose notar. «No tienes ningún derecho a amenazarlos. Sal de aquí». Pero su valentía se desvaneció apenas Mateo lució su risa burlona, incluso Julián se echó a un lado, como si buscando un lugar salvo entre el caos. «Dame un minuto». «No he terminado», dijo Mateo, fijando su mirada en Mario. La tensión en el aire se volvió palpable, como el instante antes de un rayo. «Lo que te debo a mí, no es dinero, Mario. Es algo mucho más profundo. Es el secreto que se ha cocinado en nuestra familia, algo tan oscuro que me ha perseguido durante años. Y no descansaré hasta que salga a la luz». Elena, cada vez más aterrada, tomó la mano de Mario con fuerza. «No permites que él te haga esto», le susurró, su rostro pálido iluminado por la desesperación. «Necesitamos información, necesitamos salir de aquí. Ella tiene razón. Aunque seguro quisiéramos ignorar el pasado, ahora es todo lo que nos queda», repitió Julián, intentando añadir en la confusión. La confrontación crecía, las palabras llenas de rencor como un águila descendiendo. «¿Por qué no lo dices tú mismo, Mario? ¿Por qué no les cuentas que eres el verdadero responsable de la tragedia que nos atañe?», exclamó Mateo con un brillo de rabia y dolor en los ojos. El silencio se apoderó de la habitación, una pausa en la que todos aguantaron la respiración. Mario temblaba, su mirada perdida en el suelo. ¿Qué más podía ocultar? Eran sus secretos los que estaban a punto de estallar como una bomba de tiempo. «Si no hablas, lo haré yo», amenazó Mateo, su voz baja pero certera. «Y no solo hoy, este es solo el comienzo. Lo que está por venir desatará el verdadero horror de nuestra historia». Elena sintió que las paredes se cerraban aún más. El pasado estaba detrás de ellos, afilado como un cuchillo, dispuesto a cortarle el aliento. En medio de la confusión, de lo que era conocido y lo que se mantenía oculto, una pregunta comenzó a tomar forma en su mente. ¿Estaban realmente listos para enfrentar la verdad? ¿Y si en lugar de liberarse, esa revelación los ataba aún más? La lluvia caía con fuerza, como un eco de lo que se avecinaba.
¿Podrían encontrar la redención o solo el dolor? La tensión se acumulaba, y cuando la siguiente verdad finalmente saliera a la luz, todos se darían cuenta de que no había vuelta atrás. Una verdadera guerra familiar estaba a punto de estallar, y en el corazón de todo estaba el secreto que Mario había tratado de ocultar por tanto tiempo. El tiempo se iba agotando, como el motor de un automóvil que se acerca a toda velocidad. El ambiente era un mar de tensiones, las miradas se cruzaban con temor, pero también con una determinación oculta. Elena, sintiendo todo el peso de la revelación inminente, mantuvo su mano firme sobre la de Mario. Era un ancla en medio de la tormenta que se avecinaba, pero ella sabía que esa calma podía ser apenas un espejismo. Mario, por favor, tienes que hablar. ¿Qué es lo que Mateo dice? La voz de Clara tembló un poco, pero su mirada reflejaba la mezcla de miedo y curiosidad compartida por todos. Mateo sonrió, pero no era una sonrisa de alegría. Era una semblanza de triunfo ante la inevitable caída de su hermano. No te preocupes, querida Clara. Solo estoy aquí para recordar a Mario lo que ha hecho. Todos merecemos conocer la verdad, especialmente cuando esas verdades pueden definir el futuro de los que amamos. Elena sintió como cada pulso de su corazón retumbaba en sus oídos. ¿Qué secreto podría ser tan devastador que causara esta ruptura en su familia? Mario podía ser un hombre complicado, pero nunca había creído que sus acciones anteriores pudieran amenazar la vida que habían construido juntos. Mateo, ya basta. No eres más que un fantasma del pasado, intentó Mario alzando la voz, pero su determinación se tambaleaba. Esto no es el lugar ni el momento para hablar de eso. ¿No lo es, hermano? No es la hora de enfrentar las consecuencias de tus decisiones. La risa de Mateo resonaba pesadamente, como un tambor en el fondo del alma de Mario. Has vivido en un mundo de mentiras, y hoy se acaba. Te lo ruego, no lo hagas, suplicó Elena, sintiendo que la angustia la llenaba. Aunque sabía que la verdad debía salir a la luz, no podía soportar la idea de que Mario pudiera ser una persona completamente diferente a la que creía conocer. Mario, con la mente en guerra, miró a Elena. Sus ojos aterrorizados le daban aliento, pero también una presión inmensa. No. No soy quien Mateo dice que soy, balbuceó, como si las palabras pudieran defenderlo. Pero el temblor en su voz lo delataba. Claro que lo eres, dijo Mateo, acercándose más. Tu pasado está lleno de sombras, Mario. Es momento de iluminar esas esquinas oscuras. Se detuvo un instante, como si disfrutara de la tortura. ¿O acaso tienes miedo de lo que tus seres queridos pensarán cuando sepan que has traicionado a los que confiaban en ti? Las paredes parecían acercarse, el aire se hacía irrespirable. Rubén se interpuso de nuevo, intentando proteger a su familia. Esto tiene que parar. No puedes seguir jugando con ellos. Si Mario ha ocultado algo, que sea otra cosa, pero no así. No puedes, pero Mateo se volvió hacia él. ¿Acaso crees que puedes detener lo inevitable? Te guste o no, este instante se ha estado cocinando durante años. Las decisiones de Mario han tenido consecuencias, y esas consecuencias están aquí, frente a nosotros. Elena retrocedió un paso, el miedo transformándose en un volcán de emociones. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué consecuencias? Era como si las palabras de Mateo fueran agujas que penetraban su piel. Ella necesitaba respuestas, pero las cuestiones se convertían en laberintos sin salida. Déjame decirte algo. Mateo se inclinó un poco más cerca, sus ojos brillando con un fuego oscuro. ¿Lo que pasó aquella noche no fue solo un error? ¿Fue un catalizador? Y ahora, se desatará todo lo que se había mantenido bajo la superficie. El verdadero carácter de Mario está a punto de revelarse. La tormenta continuaba, las gotas tamborileando en el cristal, una música triste acompañando esa danza de revelaciones. Elena miraba a Mario, su corazón latía con fuerza, como pidiendo respuestas que no sabía si estaba lista para escuchar. Lo que está por venir cambiará todo. Todos tendrán que decidir qué lugar ocupan en esta historia. Y, Mario, tú también, dijo Mateo, sus palabras como cuchillas. El silencio se apoderó de la habitación, y mientras el eco de la amenaza resonaba, la lluvia se intensificó, como un preludio de la tormenta emocional que todos estaban a punto de atravesar. ¿Estarían realmente preparados para enfrentar la verdad que los unía y destruía a la vez? Mario, con lágrimas en los ojos,
finalmente sentó su mirada en Elena. No tengo otra opción. No puedo seguir escondiéndome y en ese instante, entre ese silencio denso y cargado de dolor, la revelación que cambiaría todo estaba a punto de salir. La explosión de secretos estaba solo a un susurro, dejando a todos al borde del abismo. ¿Qué gritaría la verdad cuando finalmente se liberara? El aire estaba impregnado de tensión mientras la lluvia caía con fuerza sobre el tejado del almacén, un cómplice silencioso de la tormenta emocional que estallaría en cualquier momento. Las miradas se entrelazaban, todas repletas de incertidumbre, miedo y una mínima chispa de esperanza. Mario, con el corazón hecho trizas, sabía que ya no había vuelta atrás. Lo siento, Elena, tuviste que pasar por todo esto por mi culpa, murmuró, con la voz entrecortada, temblando ante la realidad de su pasado. Las palabras parecían caer pesadas como los truenos que resonaban desde afuera. Todos esperaban respuestas, y al ver la angustia en la mirada de su esposo, Elena sintió que su mundo se tambaleaba. Pero la fe en él, aunque debilitada, aún ardía en su interior. Dímelo, Mario. ¿Qué te ha hecho un hombre como él? Exigió Clara, su voz elevada por la ansiedad. Mateo sonrió, disfrutando enormemente el poder que tenía en ese momento. Todo comenzó aquella noche, la noche en que decidiste no decir la verdad, la noche que cambió nuestras vidas para siempre, con el tiempo en su contra, y conscientes de que la tormenta ya era una analogía de lo que se cernía sobre ellos, Mario tomó una respiración profunda. Yo fui parte de algo que nunca quise. Las palabras estaban atoradas en su garganta, pero finalmente, se liberaron. Un grupo de personas a las que creí que podía ayudar, estaban involucradas en actividades ilegales. No quería, pero me vi atrapado al final, un error me llevó a traicionar no solo a ellos, sino también a todas las personas que amaba. El silencio era ensordecedor, su confesión resonando como un eco en cada rincón de la habitación. Elena sintió que el corazón se le quebraba, pero no quería que el odio la consumiera. En cambio, en su pecho crecía una mezcla de comprensión y tristeza. Pero tú no eras responsable de lo que hicieron las personas que te rodeaban, dijo Elena, su voz un susurro sincero, aunque su corazón seguía desgarrado. Lo más importante es que lo reconoces y que estás aquí ahora. ¿Sabes lo que significa eso para ellos? La acidez en la voz de Mateo era evidente. Tu verdad podrá costarte más que tu propia libertad. Lo sé, dijo Mario, mirando a su hermano a los ojos, su voz comenzando a llenarse de determinación. Pero no permitiré que se lleven mi vida de nuevo. No mientras tú y Clara estén aquí. La lluvia caía con más furia, y cada gota resonaba como una pulsación del destino. No tienes que enfrentarlo solo. Estoy contigo, afirmó Elena, aferrándose a su mano. Ahora somos un equipo y enfrentaremos esto juntos. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas mientras decía, si mis hermanos van a enfrentar esto, yo también estaré a su lado. La realidad comenzó a aceptar que la verdad no era solo un fardo, sino una herramienta de liberación. Mateo se quedó en silencio, sorprendido por la fortaleza emergente de ellos. Un cambio de escena se había creado, y parecía que el tiempo se detenía nuevamente. La lluvia ahora edulcoraba la atmósfera, sin embargo, la amenaza se mantenía en pie. Entonces, ¿qué haremos?, preguntó Rubén, decidido a obtener respuestas ante el caos. Nos encontraremos con esa gente y les mostraremos que ya no somos sus títeres, respondió Mario, el fuego en sus ojos reavivado por la resolución. No dejaré que controlen nuestra vida ni un segundo más. Mientras el reloj parecía moverse más rápido que el curso de sus pensamientos, la lluvia seguía martillando el techo, casi como si la propia naturaleza reconociera la injusticia que habían soportado. Elena tomó la iniciativa. Necesitamos un plan y debemos hacerlo antes de que ellos decidan que es momento de cerrar el juego. Con cada palabra de Elena, el grupo comenzó a unirse, trazando líneas de batalla en medio de su confusión. Con la dirección de Rubén, se movieron con una agilidad renovada, listas para enfrentar al legado oscuro que había marcado sus vidas por tanto tiempo. Mientras se dirigían a la calle, matices de determinación en sus rostros, cada paso se sentía como una reivindicación, un grito de libertad. Aunque el camino por delante era incierto y lleno de peligros, sabían que eran más fuertes juntos. La lluvia no se detuvo, pero el sol empezaba a asomarse por detrás de las nubes. Sus corazones resonaban en armonía, y en medio de la tempestad, una paz interior comenzó a ser palpable. Habían decidido, de una vez por todas,
que su futuro no sería definido por el oscuro pasado. Con un último vistazo al almacén, que había sido escenario de tantos secretos, el grupo se despidió de su antigua vida, llevando consigo no solo cargas, sino la fuerza de una nueva familia. La lucha por la verdad había comenzado, y al mirar hacia adelante, aunque la tormenta podía regresar, sabían que su amor los mantendría firmes, dispuestos a enfrentar cualquier tempestad que viniera. No dejes que esta historia quede ahí. Suscríbete ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale un like ahora y ayuda a alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final, porque tu opinión es importante. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Este es el momento de mostrar tu apoyo.